Este es el proyecto BioAgroValle, una propuesta de diseño, construcción y administración de una base de datos geográfica para el impulso de expedientes de adjudicación de predios baldíos a campesinos en el departamento del Valle del Cauca, correspondiente a la jurisdicción de la UPT Valle de la Agencia Nacional de Tierras. En pantalla vemos un árbol de Crescentia juguete o totumo, una especie arbórea presente en el Valle del Cauca, con diversos usos, tanto medicinales como industriales y artesanales. Vamos a hacer una presentación de este apartado. Aquí en pantalla vemos algunas muestras de artesanías producidas por campesinos del norte de Colombia, tomando como materia prima el fruto de este árbol de Crescentia juguete o totumo. Introducción. La propuesta de diseño, construcción y administración de una base de datos geográfica enfocada en el almacenamiento y análisis de información geográfica para apoyar las tareas de impulso de expedientes de adjudicación de predios baldíos de la nación con base en solicitudes realizadas por campesinos residentes en las áreas rurales del departamento del Valle del Cauca, busca servir como solución tecnológica de soporte para las labores de cruce de información territorial y el alistamiento de componentes útiles para el desarrollo de visitas técnicas que permitan validar los datos relevantes para la evaluación de condicionantes y restricciones en la adjudicación de predios y el cálculo de las unidades agrícolas familiares de acuerdo a los criterios establecidos en la normativa del Decreto Ley 902 de 2017, el Reglamento Operativo de la ANT y el formato GINFO 007. En este componente vamos a tratar el tema de la consulta y análisis de datos de fertilidad de suelos del Valle del Cauca, según la Autoridad Ambiental de la Corporación Autónoma Regional CBC. En este apartado, como mencionamos, vamos a migrar la capa de ecosistemas de suelo resumido, publicada por el portal de datos abiertos de la CBC, y realizar un diagnóstico preliminar del tema de la fertilidad de los suelos del departamento contenido en el dominio de dicho conjunto de datos, evaluando y calculando las áreas de terreno clasificadas por su fertilidad para cada municipio, de acuerdo a la información obtenida de la fuente mencionada. Para ello se realizará un desarrollo de código en el software PostgreSQL y la extensión PostGIS para el soporte de datos espaciales. Entonces vamos a abrir la aplicación PyAdmin, que es el administrador que vamos a utilizar para el desarrollo de código SQL con la extensión PostGIS para el tratamiento de datos, almacenamiento, análisis y tratamiento y administración de datos de nuestra base de datos de información territorial. Entonces vamos a abrir el archivo en el cual venimos realizando el desarrollo de código. Pues vamos a abrir la herramienta de KeriTool o herramienta de desarrollo de código SQL. Y vamos a abrir nuestro archivo SQL donde venimos realizando el desarrollo del código, agrocolombia.sql. En este apartado vamos a ejemplificar el flujo de trabajo que realizamos para hacer el diagnóstico preliminar de fertilidad de suelos del departamento para cada municipio del Valle del Cauca. Lo primero que hacemos es pues, el inicio del proyecto, como venimos mencionando en videos anteriores, la creación de la extensión PostGIS en la base de datos AgroColombia, CreateStation PostGIS,
Y ahora vamos a empezar a desarrollar pues el tema de análisis y segmentación geográfica de las áreas de terreno rural por su fertilidad de suelos para cada municipio del valle. Primero realizamos un cálculo de las áreas de municipios en hectáreas. Entonces, lo primero que hacemos es crear una columna dentro de la tabla de municipios del valle o la capa de municipios del valle, y agregamos la columna área en hectáreas. Al ejecutar esta línea de código, se crea la columna de área en hectáreas para cada municipio, ¿sí? Entonces vamos a calcular el área en hectáreas de cada municipio, la jurisdicción de cada entidad territorial. Luego, con esta segunda línea de código update, actualizar la capa municipios del valle, ¿sí? Actualizamos la capa municipios del valle y vamos a calcular por medio de la instrucción set área en hectáreas. Asignamos una directiva para esta columna área en hectáreas. Utilizamos la función stArea, que permite calcular las áreas dentro de la capa municipios del valle, .geom para pues calcular la geometría. Dentro de la geometría de la capa municipios del valle, calcular el área de cada geometría, y luego la dividimos por 10.000, ya que esta herramienta, de acuerdo con el sistema de coordenadas en la cual tenemos nuestra capa de municipios del valle, calcula el área, stArea calcula el área en metros cuadrados, luego la dividimos por 10.000 para convertirla a hectáreas. Con esta instrucción, con esta línea de código, entonces calculamos el área de cada municipio, la jurisdicción de cada municipio en hectáreas. Ahora vamos a hacer la segmentación de municipios por zonas de UGT. Bueno, esta parte ya la habíamos mencionado en un video anterior. Ahora sí vamos a empezar el tema del cálculo de área en hectáreas para unidades cartográficas de suelo, ecosistema de suelo resumido. Entonces vamos primero a agregar aquí agregamos y calculamos el área en hectáreas de cada unidad cartográfica de suelos. Esta parte ya la hemos mencionado en un video anterior. Y aquí en esta parte del código vamos a empezar el proceso de realización del diagnóstico preliminar de fertilidad de suelos para cada municipio. El cálculo de estadísticas de fertilidad de suelos por municipio, medidas en hectáreas y porcentaje total municipal. Prueba de cálculo con las funciones stArea, stIntersection y stIntersect para el cálculo de las áreas con fertilidad muy alta por municipio. Lo primero que hacemos es crear, con estas líneas de código creamos las columnas dentro de la tabla, dentro de la capa municipios del valle. Agregamos las columnas fertilidad muy alta en hectáreas, o sea, esta primera columna va a contener el área en hectáreas con fertilidad muy alta, de acuerdo pues a la información de la CBC, como hemos mencionado. Entonces creamos esta primera columna dentro de la tabla municipios del valle. Luego creamos la columna fertilidad muy alta, el porcentaje, es decir, vamos a calcular en esta segunda columna el porcentaje de terrenos con fertilidad muy alta con respecto al total del área de terreno para cada municipio, ¿sí? O sea, calculamos entonces el porcentaje de terrenos rurales con fertilidad muy alta con respecto al total municipal. Obviamente siempre el tipo de dato es double precision, es decir, datos numéricos decimales, porque son en hectáreas, entonces datos numéricos decimales, double precision. Creamos también la columna fertilidad alta en hectáreas, que va a contener el área en hectáreas de terrenos rurales con fertilidad alta,
de acuerdo a la información de la CBC, y el porcentaje para, con respecto al total de cada municipio para las áreas con fertilidad alta dentro de cada municipio. Lo mismo las columnas fertilidad moderada en hectáreas y porcentaje, fertilidad baja en hectáreas y porcentaje, respecto al total municipal, fertilidad muy baja en hectáreas y porcentaje de terrenos rurales con fertilidad muy baja con respecto al total municipal. Entonces, con estas líneas de código que estamos resaltando, creamos las columnas dentro de la tabla de municipios del valle para que van a almacenar la información de áreas en hectáreas para cada criterio, correspondiente a fertilidad de suelos, y que van a contener la información de diagnóstico preliminar de fertilidad de suelos para cada municipio del Valle del Cauca. Vamos a ejemplificar solamente un procedimiento de cálculo de área en hectáreas de suelos con fertilidad muy alta. Los demás, fertilidad alta, fertilidad moderada, fertilidad baja y fertilidad muy baja, el código es similar, solamente cambian entonces las columnas que hemos creado en el paso anterior, y el criterio pues de la clasificación hecha por la autoridad ambiental. Entonces, update municipios valle. Con esto actualizamos pues la capa o la tabla municipios del valle. Luego le damos la orden de actualizar la columna fertilidad muy alta en hectáreas, es decir, vamos a calcular para cada municipio qué área en hectáreas tiene fertilidad muy alta de acuerdo a la información publicada por la CBC. Luego creamos pues entonces el código como tal. El select es para consulta dentro de la base de datos, y sum es para hacer la sumatoria de todas las áreas dentro de cada municipio que tienen esta característica de fertilidad muy alta de acuerdo a la CBC. Luego area es para calcular el área, y luego el sum, la sumatoria, suma todas las áreas dentro del municipio que tienen esta característica de fertilidad muy alta. Luego intersection, con esto permitimos, le damos la orden al administrador de la base de datos que calcule la intersección entre la capa de ecosistemas de suelos resumidos y la capa de municipios del valle. Como tal, intersection intersecta las dos capas y calcula la intersección como tal de las geometrías de la capa ecosistemas de suelos resumidos, .geom, que es la geometría, y la capa municipios del valle, la geometría de la capa municipios del valle. Pues con eso se calcula la intersección de estas dos capas, y para cada municipio entonces se tiene entonces las áreas que intersectan con la jurisdicción de cada municipio de acuerdo a la capa de ecosistema de suelo resumido, y con esto entonces se calcula esa intersección de las unidades cartográficas de suelos y de la jurisdicción de cada municipio del departamento. Luego todo este cálculo, este valor se divide entre 10.000 para convertirlo a hectáreas. From quiere decir que ese procedimiento se va a realizar con base en la información de la capa de ecosistema suelo resumido publicada por la autoridad ambiental CBC. Where, donde, este es el condicional que permite hacer un filtro, ¿sí? Donde vamos solamente a calcular la intersección de los polígonos de la capa de ecosistema de suelo resumido y de los polígonos de los municipios, pero los polígonos de la capa de ecosistema de suelo resumidos
van a cumplir un criterio. Ese t-intercept permite intersectar y decirle a esta cláusula que lo que tiene que hacer es aplicar el método solamente a los polígonos que intersectan, a los polígonos de la capa de ecosistemas solo resumidos que intersectan con la capa de municipios del valle. Y este es el segundo criterio, y o sea, tiene que tener en cuenta tanto el criterio de intersección de las dos capas, de los polígonos de las dos capas, las geometrías, y solamente va a calcular, solamente va a sumar las unidades cartográficas de suelos con el criterio de fertilidad muy alta, ¿sí? Entonces, solamente va a tomar los polígonos de la capa de ecosistemas de suelos resumidos, donde la columna de fertilidad, ¿sí? El criterio de fertilidad sea igual a muy alta. MA significa muy alta, ¿sí? según pues, los dominios establecidos y definidos por la autoridad ambiental a la hora de hacer el levantamiento de la información de suelos del departamento, y todo el análisis que hizo pues la autoridad ambiental para publicar esta información del ecosistema de suelos del departamento. Entonces, estos dos criterios de filtros son los que van a direccionar cómo se va a ejecutar esta cláusula de sumatoria de las áreas de intersección de las dos capas de ecosistemas solo resumidos y municipios del valle. Solamente las capas, las geometrías o los polígonos que se intersectan entre las capas de suelo resumido, entre las capas de ecosistemas solo resumido y la capa de municipios del valle, y además que solamente tenga en cuenta los polígonos de la capa de ecosistemas solo resumidos, cuyo criterio de fertilidad, la columna de fertilidad entre esta capa, sea con el valor muy alto, ¿sí? Y de esta manera se calcula las áreas para cada municipio, las áreas de suelo para cada municipio en hectáreas que tienen un criterio, una clasificación de fertilidad de suelos muy alta según la información del portal de datos abiertos de la CBC. Este código entonces calcula, son 3 líneas de código y calcula para cada municipio entonces la sumatoria pues de las áreas con fertilidad muy alta, y con eso se puede hacer un diagnóstico preliminar para cada municipio de la fertilidad de los suelos. El código restante, bueno, está también el cálculo del porcentaje de áreas con fertilidad muy alta con respecto al total de cada municipio. Entonces se actualiza la capa municipios del valle y se define el valor para la columna de fertilidad muy alta porcentaje. En este caso, después de ejecutar estas 3 líneas de código, se ejecuta esta otra línea de código donde se divide la columna, el valor almacenado en la columna de fertilidad muy alta en hectáreas entre el área total del municipio por 100, y así se obtiene el porcentaje de áreas para cada municipio con fertilidad de suelos muy alta, ¿sí? Ahí se calcula el porcentaje para cada municipio con respecto pues, al total del área municipal, del área de la entidad territorial para el criterio pues, de fertilidad de suelos muy alta. En este caso es el ejemplo que estamos haciendo. El código para las demás columnas de fertilidad alta, fertilidad moderada, fertilidad baja, fertilidad muy baja, son similares a estas líneas de código, y con eso se calcula los valores para cada municipio de todos los criterios, de todas las clasificaciones que se hacen de fertilidad de suelos. No he mencionado fertilidad de suelo muy alta, moderada, baja y muy baja. Y con estas 2 líneas de código se le asigna el valor de 0 en los casos de municipios que no tienen áreas de fertilidad muy alta, ¿sí? Y el porcentaje entonces para ese
que en el caso sería de 0 hectáreas y 0%. Con esto hemos ejemplificado cómo podemos desarrollar el código y calcular para cada municipio estos valores de fertilidad de suelos y hacer un diagnóstico preliminar, como hemos mencionado. Como podemos ver, acá tenemos las otras líneas del código: cálculo de área en hectáreas de suelos con fertilidad alta por municipios, cálculo de área en hectáreas de suelos con fertilidad moderada por municipio, cálculo de porcentaje de áreas, cálculo de área en hectáreas de suelo con fertilidad baja y con fertilidad muy baja, ¿sí? Entonces hacemos pues el diagnóstico preliminar. Por último, hacemos la construcción de la tabla de resultados de este procedimiento de área de suelos en hectáreas clasificadas por fertilidad para cada municipio. Entonces se hace una consulta de el nombre de cada municipio, es decir, cada municipio en la tabla resultado va a constituir una fila dentro de la tabla, y luego se relaciona primero el área total de cada municipio en hectáreas, y luego se relacionan los resultados de los cálculos que hemos hecho. Entonces se muestra para cada municipio cuántas hectáreas tienen de suelos, tienen fertilidad muy alta, cuántas hectáreas y el porcentaje con respecto al total del municipio, de cada municipio, cuántas hectáreas tienen fertilidad alta, cuántas hectáreas tienen fertilidad moderada, cuántas hectáreas tienen fertilidad baja y cuántas hectáreas tienen fertilidad muy baja, de acuerdo pues a toda la información publicada por la CBC. Y este from es pues, obviamente de la tabla municipio del valle. Con este código entonces realizamos pues el cálculo de estos indicadores y útiles para hacer un diagnóstico preliminar de fertilidad de suelo sanitario del Cauca. Ahora vamos a ver los resultados en el software QGIS. Vamos a cargar la capa de hacemos la conexión con la base de datos de PLSQL, cargamos la capa de municipios valle, que es la que hemos modificado, en la que hemos creado las columnas que albergan pues, la información de área hectáreas de cada municipio con los criterios de fertilidad que hemos mencionado, así la clasificación por fertilidad de muy alta a muy baja. Le damos la orden añadir la capa de municipios del valle y se nos despliega pues la capa PostGIS de municipios del valle en nuestro software de QGIS. Ahora podemos hacer una visualización de esta información por medio de un mapa de coropletas graduado, y el valor con el que vamos a hacer el mapa de coropletas es fertilidad muy alta en hectáreas, que es el primer ejemplo que estamos viendo en el código, y vamos a clasificar, y entonces con un código de color vamos a clasificar los municipios por el área total en hectáreas de terreno de fertilidad muy alta, para visualizar en un documento cartográfico, en cartografía, cuáles son, digámoslo así, la clasificación que se hace de cada municipio del valle respecto a el total de área en hectáreas de suelo con fertilidad muy alta. Vamos a aplicar, aceptar. Como podemos ver, aquí tenemos una clasificación de 0 hectáreas, de 0 a 366 hectáreas, con este segundo color, de 366 a 1676, luego de 1676 a 4736 hectáreas, y de 4736 a 14161 hectáreas, y así se hace la clasificación por medio del despliegue del mapa de coropletas para cada municipio del valle. Obviamente podemos aplicarle las etiquetas para visualizar en el mapa los nombres de los municipios, y le damos el valor municipio, el nombre del municipio. Sí, vamos a darle un tamaño de la letra de 7 y un buffer
para visualizarlo mejor, para tener una visualización más óptima. Vamos a aceptar. Aquí tenemos los nombres de los municipios. Entonces, como podemos ver, los municipios ubicados en la margen derecha del río Cauca, pues tienen valores de área de terreno, con suelos con fertilidad muy alta. Son los, digámoslo así, los municipios con mayores áreas de suelos con fertilidad muy alta, mientras que las zonas de la zona pacífica y la zona de la vertiente occidental de la cordillera occidental, de los municipios ubicados en la vertiente occidental de la cordillera occidental, tienen valores de áreas de suelos con fertilidad muy alta, casi nulos, ¿sí? O sea, en estas zonas de acá de Buenaventura, el Agua, La Cumbre, Restrepo Calino, no hay áreas de suelos con fertilidad muy alta, mientras que los municipios como Palmira, El Cerrito, Guacarí, Buga, Tuluá, Zarzal, Caicedonia, Buga la Grande, sí tenemos mayores cantidades de áreas de suelos con fertilidad muy alta, de acuerdo a la información publicada por la CBC. Con esto pues terminamos la explicación respecto a este diagnóstico preliminar, utilizando el software de PostgreSQL para desarrollar el código que permite calcular los criterios y los indicadores de fertilidad de suelos para los municipios del país. Gracias por su atención.